vuelta a los estudios de la tele el diputado nacional Ramón Romero Roa. Ramón, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Germán, a los compañeros tuyos aquí de la tele y a la teleaudiencia. Bueno, sabrás, Ramón, de que el miércoles pasado el senador Marito Audo Benítez dijo en un acto en Luque de que ustedes recibían una paga, no individualizó quiénes eran, pero que los diputados colorados recibían una paga adicional a su salario de 30 millones de guaraníes. Habló inclusive de cifras exactas, de 30 millones. Luego, al día siguiente, el jueves, en la sesión ordinaria de la Cámara, volvió a repetir la misma denuncia. Esto decía el senador Marito, a ver. No te termina. Gente ya no puede más esa autopista ya no debe porque ya no es poder. No saben qué decir de nosotros. Porque hacemos nosotros lo que ellos nos animan a hacer. Y yo hoy le digo de aquí de Lucas a todos estos diputados genuflex, a todos estos diputados serviles, a todos estos diputados que a mí me decían en el plantaje en Amarito y que hoy están subordinados y que están subordinando al partido, que los buitres de la política son ellos, porque se cobran un salario de 30 millones al mes más del bolsillo de Horacio Cartes, y así ellos son leales gracias a la plata que se le da, son asalariados de Horacio Cartes y dejaron de ser dirigentes colorados, gente. Ahora ya cobramos el salario de ustedes, el que le paga al pueblo. Horacio Cartes un me hizo, acuérdate, 30 millones de guaraníes extra. A Pepe es amigo donde hay 30 millones, péala y precio a gente. Nosotros cuando caminen por la calle ya le podemos poner el precio como una etiqueta, como algo que está en venta. Y este pueblo no está en venta. Ellos están en venta una cosa, pero el pueblo colorado no está en venta en el Paraguay. Diputado, en el Brasil, una acusación como esta tuvo un escándalo, casi tumbó en su momento a Lula da Silva, el conocido como mensualão, que era un sistema en donde se le pagaba mensualmente a algunos diputados oficialistas del gobierno de Lula da Silva, y inclusive se fueron creo que 20 o 25 personas a la cárcel por este motivo. Es decir, es seria la acusación, diputado. ¿Qué dicen a esta bueno, acusación? cuando la acusación es seria como la que sucedió en el Brasil, y hay todo un procedimiento penal, cuando no pasa de un discurso político, porque lo que creo yo es que se ha instalado un discurso político y eso hay que responderlo políticamente. Por eso es que nosotros estamos trabajando para responderle a Marito 16 de julio políticamente, porque no nos sentimos aludidos por sus expresiones. Yo me pregunto en qué ha cambiado tanto la gestión del presidente en estos 90, porque el senador Mario Audo Benítez era parte de nuestro equipo, hacía las mismas presentaciones que nosotros hacemos en nombre del gobierno desde el Congreso para apoyar en relación a proyectos de leyes que solicitaba el Ejecutivo, y no creo que haya cambiado tanto en 90 días para que él haya asumido una posición tan radical como la que se está viendo en los últimos tiempos. No hay que dejar de tener en cuenta también, Germán, que ese día que el senador plantea en un acto en Luque, también sucedieron hechos muy fuertes en nuestro país, y donde creo yo Marito instaló un tema porque desde mi punto de vista, más allá de mi posición política hoy del oficialismo, él había manifestado inclusive la posibilidad de que la muerte de Magdaleno Silva haya sido parte de una cuestión política por formar parte de su equipo. Y creo que eso ha sido también un error, y que seguramente sus asesores lo dijeron de tal manera que pueda instalar en la misma tarde una cuestión como la que había planteado. Él sugerís, diputado, que él plantea lo del miércoles a la noche para tratar de borrar lo de la mañana, lo de Magdaleno. Y es una cuestión muy personal, no lo hemos analizado nosotros en la bancada del oficialismo este tema, pero las cosas que vienen sucediendo en relación al cuestionamiento que hacía Marito, no solo ahora, sino anteriormente, en relación a los dirigentes metidos en hechos criminales, específicamente en un ramo,
y donde él justamente va y se mete de lleno en el mismo. Hubo un asesinato cuya aclaración los órganos institucionales estaban por descifrar en ese momento, y hoy se tiene más o menos indicado el camino de que trata de una cuestión política, sino más bien que viene de una cuestión vinculada a la mafia de la región. Por eso es que hay que analizarlo. Yo no quiero ir a un enfrentamiento con el Corralito porque estamos en una cuestión electoral. Trabajamos mucho para que el partido vuelva al poder. Marito ha sido parte de ese proyecto. El presidente Cartes nunca ha manifestado una posición diferente a lo que en su gestión está ejecutando. Y los correligionarios que forman parte del Senado saben muy bien de las condiciones que siempre tuvimos en la campaña electoral y también en esta etapa que el presidente está gobernando. No hay privilegios con el presidente para la clase política, es cierto. Él tiene su programa, se enfoca en ese programa de gobierno cuando hablamos inclusive con él en algunas cuestiones que realmente él mismo se da cuenta, y nosotros lo decimos, de que no tenemos respuestas aún más específicos vinculados, por ejemplo, al combate a la pobreza. Cuando eso se va a ir dando gradualmente, él dice, tengo 5 años de mandato y al final de mi mandato yo cumpliré lo que había prometido en gran medida. O sea, son etapas que se van. Por eso es que cuando el Senado o una parte del Senado habla de que no es una traba a la gestión del presidente y de que ellos están haciendo lo que a la gente le conviene, pero hay temas muy importantes que han estado parados hoy en el Senado, que no ha sido tratado y que la Cámara de Diputados ha tratado en su momento. La ley de extinción de dominio, el financiamiento, mismo el tema del juicio político a 3 miembros de la Corte Suprema de Justicia, cuya aprobación ha sido dada por la Cámara de Diputados y nosotros estamos esperando para que el Senado lo trate. Eso va a pasar tiempo. En fin, hay temas específicos que no están inclusive vinculados a la gestión del presidente y que no ha sido tratado porque no se ha asumido una posición política. La ley de extinción de dominio es un tema muy importante. Diputado, volviendo al tema de la acusación de los 30 millones que Mario dice que ustedes reciben, usted redondea diciendo que él no supo cómo justificar que una persona vinculada al narcotráfico, según la Senat, como era Magdaleno Silva, era su candidato intendente, y que trajo a la palestra esa acusación contra los diputados para tapar esa situación. Es parte de un análisis personal que hago, no tengo una cuestión conclusiva, porque lo que veo es un Marito cambiado. Y cuando nosotros en la actividad partidaria notamos que alguien está muy eufórico, decimos que eso marcha bien, pero cuando uno está preocupado instalando, por ejemplo, el tema de que las se van a suspender, jamás se van a suspender las internas, eso está establecido y tenemos que llevar a cabo. No hay ninguna discusión en el oficialismo que suspendamos las internas sobre pretexto de que esa interna de suspensión evitaría una derrota del oficialismo. Eso es total lugar. Entonces, cuando el compañero correligionario Mario Audo instala temas y se nota que hay una transformación en su propia personalidad, porque no lo veíamos así, yo diría, lo que eres hoy me grita tan fuerte que no puedo responder lo que dices, o no oigo lo que dices. Ahora, diputado, yendo a la interna, la última, la interna arrancó hace 1 mes y medio más o menos. Al inicio la diferencia era de 20 puntos, algo así, o un poco más inclusive. Hoy sigue siendo de 12, 13 puntos a favor de Marito. Si Aliana subió, pero Marito tampoco no descendió. O sea, Marito sigue alto, casi al 40%. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, yo no tengo una información oficial en las encuestas. Tengo algunos comentarios que venimos manejando, pero hay que entender de que la formalización de las candidaturas del oficialismo se van a dar el 18 de mayo, que es el movimiento recibe todas las candidaturas. Las informaciones que tenemos es que tenemos candidaturas en todo el país. Eso significa de que tenemos tropa territorio marcando el territorio del país y que los liderazgos regionales fortalecen el proyecto nacional. Nosotros sabemos nuestro mapa, sabemos quiénes están y sabemos más o menos la proyección que podemos tener en una interna. En una interna es una lucha muy particular. Por eso es que nosotros estamos convencidos de historia.
Pero más allá de manifestarlo públicamente siempre, nosotros lo que hacemos es planificar nuestro plan, planificar nuestra acción electoral, que va a la visión previa del recibimiento que hace el Movimiento Honor Colorado de las candidaturas, que va a ser el 18 de mayo, es la fecha que nos indicaron los apoderados generales. Luego los apoderados presentan al tribunal el día 30 y a partir de ahí empieza la campaña. Estamos hablando de más o menos 60 días, que hay que sacarlo, unos días que no vamos a hacer campaña electoral porque ahí la visita del Papa nos lleva más días de no intensificar mucho la campaña, pero sí estamos muy preparados, convencidos de que el trabajo que venimos haciendo más allá de una discusión mediática, porque lo mediático, ustedes que están en los medios conocen de que es muy importante, pero no es suficiente cuando se trata de una cuestión electoral en la interna de un partido político como el nuestro. Y pues a lo práctico entonces, ¿de verdad que Asunción y Central son los departamentos que más le está costando a Pedro Aliana? Siempre ha sido una plaza difícil, Asunción y Central, por los vaivenes que se da y porque la comunicación llega mucho más rápido y también los medios día y al minuto con las informaciones. Entonces el ciudadano tiene mayor información y espera inclusive, porque si uno ve seguramente los números, Germán, ustedes que manejan más a tiempo, van muchos indecisos. Hay muchos indecisos. 30% aproximadamente. Y bueno, estamos en la lucha para conquistar a esos indecisos. La interna siempre ha sido así. Yo instalo una discusión frontal con los senadores. Al final de cuentas, hace muy poco tiempo estábamos todos juntos. En el juicio político que planteamos, casi la mayoría de los que están ahí teníamos la misma voz, que necesitábamos mejorar la justicia y que eso pasaba por una cuestión de sustituir primeramente a algunos miembros de la Corte, que luego desembocó en la conformación de la Comisión Nacional de la Reforma, que está haciendo un trabajo para estudiar las leyes que hacen parte necesario de su reforma para concluir en una reforma del Poder Judicial que incluye justamente continuar con el juicio político. Ramón, también la senadora Blanco Velar dijo que ustedes recibían dinero. No habló de montos ella, pero antes de la denuncia de Marito en el Senado, vos estabas, Patricia, dijo que también los diputados reciben dinero, afirmó así categóricamente. Si hubiésemos recibido dinero, nosotros tendríamos otra posición inclusive, mi querido Germán, porque lo que nosotros hacemos es simplemente cumplir que nos hemos comprometido con nuestra gente de volver al poder, cuyo líder para volver al poder era el presidente Cartes. Y sabemos que estamos en dedo aún con esa ciudadanía que apostó a la vuelta del partido al poder. No hay que dejar de entender de que la gestión del presidente o el partido en función de gobierno hace al combate a la pobreza, hace a la gente que no tiene empleo, a la madre que no tiene condiciones de que se atienda la salud de su hijo, en fin, al campesino que no tiene la posibilidad de producir. O sea, que la gestión del presidente Cartes no es una gestión que uno puede solamente ponerle obstáculos. Y nosotros hemos asumido ese compromiso con el líder de nuestro proyecto de acompañar. Y como nosotros nunca hemos dicho nada cuando Marito se iba todas las mañanas en Buró Villaroga o en el Palacio a través de los asesores del presidente, era el que más estaba. Los diputados nacionales éramos los que menos estábamos con el presidente en los primeros meses de su mandato, porque la mayor parte de los proyectos pasaban por el Senado. Y nosotros tenemos una realidad diferente. Nosotros convivimos diariamente con el interior los fines de semana, viernes, sábado, domingo. Sabemos de la situación que vivimos y venimos con una carga nueva en donde planteamos soluciones concretas. Y si no apoyamos al gobierno, no tendremos soluciones concretas. Es simple. El partido, en estas condiciones, si solamente nos abocamos a discutir en las internas y no nos vamos más allá de una discusión paupérrima donde lo que se instala son hojarascas que al final perjudican al partido, perjudican a la ciudadanía, no solamente estamos debilitando la posibilidad de que el partido vuelva,
en el 2018, sino estamos debilitando a la clase política, a los partidos políticos y la democracia. Claro. Hermanillo, ¿están tan seguros? Estamos Sí. en contacto con la senadora Blanca Ovelar. Senadora, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días para usted, muy buenos días para los compañeros suyos, muy buenos días a la amable audiencia. Senadora, el jueves en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores dijiste de que algunos diputados reciben plata extra a su salario. ¿Puedes contarnos eso? ¿Puedes explicarnos un poco más profundo eso, por favor? Esa denuncia con conocimiento acabado lo hizo el senador Maite, si es que los detalles, eso me gustaría que le consulten. O sea, vos te hiciste eco nada más de lo que él había dicho. No era un elemento nuevo, senadora. Los senadores todos manejan esa información hace mucho, pero quien tiene los datos precisos, las denuncias concretas, es el senador Mario Benítez. Por supuesto que la palabra de él para mí es absolutamente creíble. Eso hemos analizado y realmente, bueno, hay que saber en qué concepto y cómo es eso, pero lo que molestó y lo que hizo reaccionar es la utilización de adjetivos no adecuados y de un lenguaje inmediatamente agresivo y soez de parte de algunos referentes de la otra Cámara que están en el oficialismo. Creímos necesario tener una respuesta ante esos exabruptos. Senadora, entonces, Marito habló de que inclusive diputados que habían recibido esos 30 millones, ese pago extra, le habían informado a él. ¿Vos tenés alguna información así de alguien concreto que había recibido eso, algo más de lo que ya había dicho el senador Marito? Yo te doy detalles porque quien recibió la información es él, pero no es solamente de algunas personas, se habla de una lista importante, pero me gustaría que eso conversen con él. Él tiene la información precisa, yo no voy a hacer afirmaciones en ese respecto. Yo lo que hice fue responder a las expresiones muy agresivas de algunos referentes. Estarían en la lista. Senadora, él los reunió a los miembros de la bancada disidente y ahí les comentó y le pasó detalles de quiénes cobran y cuánto cobran. Obviamente usted no quiere dar los nombres, pero ¿fue así esa reunión? Sí, ese fue uno de los temas que se manejó ya hace un buen tiempo. Desde hace un buen tiempo. Ya. Claro, porque ella decía que no tenía muchos datos, pero era muy increíble el hecho de que solo Marito hable y no le pase esos datos a compañeros, Germán. Entonces, por eso le pregunto a la senadora, ella dice que sí sabe. Pasó. Senadora, ¿cree que no es serio esto para hacer una denuncia formal o va a quedar nada más que en el discurso político, en la denuncia política, producto de la reacción de que Walter Hams había dicho de que ustedes eran unos buitres de la política? Realmente en nada favorece el debate y la convivencia democrática entre las diferentes fuerzas políticas, esta manera en que están empleando un lenguaje muy agresivo. Las internas del Partido Colorado fueron internas apasionadas. Y bueno, hay una larga historia desde el inicio de la transición. Estas internas siempre se llevaron a cabo, se cometieron errores, se cometieron fraudes y siempre hay un tema nuevo. En esta ocasión realmente desconcierta la posición del señor presidente de la República, que siendo presidente de todos los paraísos, siendo presidente gracias al esfuerzo de todos los colorados, se mete a dividir, a formar un grupo y a entrar a tallar. Eso es lo que desconcierta y yo creo que ese es el elemento que pone una crispación en este tema y creo que se tiene que analizar. Es absolutamente necesario que demos un paso adelante en la democracia paraguaya, que la convivencia en ese ámbito sea en el marco del debate adecuado, del uso correcto de las palabras y sobre todo del autocontrol por borde
pasional e irreflexivo lleva a situaciones de mucha polarización. Yo creo que eso en nada contribuye, y el papel del presidente en este tema es un papel clave. Yo creo que el presidente debe reflexionar y debe sacar el pie del acelerador y debe buscar el diálogo, porque él es el presidente de todos. Entrar a talla interna es repetir un error del pasado que es realmente una pena, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Otros presidentes cometieron esos errores y en nada contribuyeron a elevar la calidad de la política paraguaya y de la democracia paraguaya. Muchas gracias, senadora. Necesitamos dar un paso adelante y para eso necesitamos estadistas. Estadistas que miren las cuestiones internas, empiecen a tallar allí con grupos, con una parte. Imagínense, el presidente de la República es el presidente que ha tenido más votos en la historia de este país. Senadora. Ha tenido más de 100.000 votos. Los paraguayos hemos votado. Él necesita concentrarse en su función de estadista. Senadora, no le agradezco. Necesariamente meterse en esta interna. Le agradezco mucho, senadora. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, senadora Blanca Ovelar. Finalmente, Ramón. Es un amigo que me dice siempre, ¿qué quiere que te diga? Cuando en realidad el discurso político se instala por una cuestión simplemente de buscar un resultado mucho más positivo electoralmente. Y en este caso, lo que yo un poco debo manifestar es lo siguiente. El hecho de que nosotros nos acompañemos la candidatura de Mario Aldo Benítez no significa de ninguna manera que vamos a rehuir el compromiso que hemos asumido con la gente. Todo tenemos que saber disentir, porque quienes hoy cuestionan la incursión del presidente en la interna son los que también, y tal vez con mayor decisión, buscaron el apoyo del presidente. Diputado, yo no sé si hubiese tenido la senadora o cualquiera de los integrantes del G15 el mismo discurso si el presidente hubiese elegido como candidato. El tema es eso, ¿no? Disculpa que le interrumpa, diputado, pero el diputado Mario Aldo Benítez dice: pidieron papeles de una empresa a la que ya renuncié y creen que van a amedrentarme. Pueden pedir todo lo que quieran. Imaginen, siguen a un candidato. Lo que quiero saber es si van a auditar también o pedir informe de las empresas de Horacio Cartes para ver dónde van todos esos cigarrillos. Patricia, eso me dijo el propio Marito, Ramón. Ya están pidiendo teoría de mi empresa. Creen que es la mía, porque era la mía, hoy ya no lo es. Eso me lo dijo el propio Marito, que iba a venir mañana al programa, al final no va a venir. Me dijo con respecto a eso. O sea, eso tiene un elemento concreto, el que me dijo que va a demostrar inclusive después. Mira, yo no conozco eso, no puedo opinar sobre el tema. Ahora, en cualquiera de los casos, quien nada debe, nada teme. Pero no conozco, no estoy en el tema. Perfecto. Muchas gracias, Ramón Portugués. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta es una propuesta de la hora de las compras.